Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Hola, Olga, Daniel, William, ¿cómo han estado? Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. Buenas noches, profe. Mi señor. Qué bueno, me alegra, qué bueno. Les pido disculpas, pero hoy tengo problemas con internet, entonces, si pasa algo, porfa, me disculpan, pero entonces yo creo que arranquemos de una vez, aprovechemos que está bien y arranquemos con el tema, ¿les parece? Entonces, hoy vamos a hablar de un tema en donde vamos a analizar lo que son tres principios de la parte tributaria, que son la equidad, la igualdad y la capacidad tributaria. ¿Listo? Entonces, permítame esto aquí. Listo, casi que no. Entonces, como les decía, pues vamos a hablar acerca de esos principios de equidad, igualdad y capacidad tributaria. ¿Listo? El tema está dividido, obviamente, en los tres principios. El primero, que hable acerca de lo que es la justicia tributaria. El segundo es la equidad tributaria. Y el último, la capacidad tributaria. ¿Listo? Entonces, lo primero que les quiero mostrar acá son cuatro imágenes. Estas ustedes deben haber visto mucho en redes sociales. Eh, una imagen que habla acerca de lo que es la desigualdad, ¿sí? ¿Y cómo se ve reflejada la desigualdad acá en esta gráfica? Pues que a uno de los niños le cae una manzana y al otro no le cae nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el árbol está inclinado hacia ese lado, es en donde tiene más frutas y el otro están muy escasas las frutas para este lado y como que se queda ahí varado, ¿ok? O sea, tiene un desigual acceso a oportunidades. Miren, en este caso las frutas son como esas oportunidades. El niño de este lado pues tiene todo el acceso. ¿Por qué? Porque todas las frutas están inclinadas hacia ese lado. ¿Ok? Hay otra diapositiva, otra imagen eh, que habla acerca de lo que es la igualdad. ¿Sí? Una igualdad como entre interrogantes, ¿no? Igualdad. ¿Por qué dice por qué la igualdad entre interrogantes? Porque los dos niños aparentemente tienen igualdad de condiciones, o sea, tienen la misma escalera, pero ¿qué pasa? Que el árbol sigue estando inclinado, todas las frutas están hacia este lado y a este niño no puede, ni siquiera alcanza a tocar el árbol y en el caso que lo alcanzara, pues le toca una menor cantidad de frutas, ¿ok? Entonces, pues según el texto de la imagen, pues hay herramientas, eh, pero digamos que se cuenta con ambos niños tienen la misma cantidad de herramientas, las herramientas cumplen la misma función y tienen la misma cantidad de ayudas, pero que están distribuidas por igual. Pero el inconveniente radica es en que el árbol sigue estando inclinado hacia un sitio específico. La otra imagen habla acerca de lo que es la equidad. ¿Listo? Eh, Aquí, pues el niño de la derecha
tiene una escalera mucho más alta que el niño de la izquierda, ¿sí? ¿Para qué? La tiene más alta para que él también pueda alcanzar a tener acceso a las frutas que pueda. Pero de todas formas, el árbol sigue estando escaso en este lado, ¿sí? Todas las frutas siguen estando a este lado, ¿ok? Pero se cumple con el principio de equidad. Se le da en la justa medida de los que más necesitan, se les da más ayudas. ¿Listo? Eh, digamos que aquí la equidad tiene en cuenta las necesidades y las condiciones de cada persona, ¿sí? Entonces, el niño, a pesar que ambos son de la misma estatura, a pesar que ambos tienen las mismas herramientas, pues se dieron cuenta que en efecto, en diferencia con la igualdad, es que a pesar que tienen la misma cantidad de herramientas, pues no les sirve a uno de los niños. Aquí ya se dan cuenta, corrigen el problema por medio de la equidad y le dan una herramienta mucho más alta. ¿Listo? Pero viene lo que es la justicia. Y la justicia, básicamente, ¿qué es lo que hace? Eh, con la justicia no hacen falta escaleras diferentes. ¿Por qué? Porque el árbol lo lograron enderezar con otro tipo de herramientas, ¿sí? Y en este contexto se arregla el sistema para ofrecer el mismo acceso a las herramientas y a las oportunidades. Entonces, bajo esta imagen, lo que encontramos es que gracias a que el árbol fue enderezado, la cantidad de frutas fue dispersada, fue distribuida de manera equitativa y ambos niños necesitan la misma cantidad de herramientas, no necesitan herramientas diferentes y pueden llegar a tener acceso a la misma cantidad de oportunidades. Eso es lo que quiere decir, es decir, es la manera como se interpretan estas gráficas, ¿ok? Pero son unas gráficas que son muy dicientes. Son gráficas que a la larga nos muestran cómo es que opera en realidad nuestro sistema. Y no solamente el tributario, esto es como sociedad, cómo nos comportamos, ¿ok? Y pues básicamente hay que mirar una radiografía de cómo nos encontramos hoy. Eh, digamos que hay digamos que hay unas contradicciones de una frágil economía, ¿sí? Digamos que estos años, pues no han sido fáciles eh, y sobre todo, a pesar que estos dos últimos años han sido muy delicados, muy complejos en términos económicos, en términos de salud, en términos social, etcétera, etcétera, en gran parte todo esto debido a la pandemia, pues también no ha sido fácil poder descifrar los mensajes que desde la economía y desde las autoridades se le están enviando a la sociedad. Muchas cifras dicen que nuestra economía, digamos que creció a una tasa del 17,6% en el segundo trimestre del 2021. Y uno dice, uy, buenísimo, pero ¿por qué ese disparo? Porque veníamos de una gran recesión en donde la economía estaba totalmente apagada y se empieza a hacer reapertura de sectores económicos. Entonces, como que empieza otra vez el sector económico otra vez a moverse, a mirar a ver cómo se reactiva a pesar de la pandemia, a pesar que el pico estaba en lo máximo, el número de muertes estaban disparadísimas, etcétera, etcétera. Y como que uno de ciudadano queda con la sensación que, bueno, ¿para qué nos cuidamos todo ese tiempo si al final, gracias a que la economía está en bancarrota, nos toca volver a salir a todos a enfrentarnos al virus que pues fácilmente pudimos haberlo hecho sin haber tenido que haber apagado la economía? Entonces, como que queda esa sensación que las cosas se hicieron mal, ¿sí? Pero bueno, esto nadie lo sabía, nadie tenía experiencia al respecto, como que eso les puede ayudar, pero de todas formas sí hubo malas decisiones que se tomaron, ¿listo? Aparte, nos muestra también las cifras que la inflación anual a julio de este año iba en el 3,91, es decir, en el 4% iba la inflación. Y digamos que esa cifra de la inflación, digamos que se estaba manteniendo controlada por parte del Banco de la República, ¿sí? ¿Qué pasó en otros países en época de la pandemia?
pues optaron por la fácil y fue imprimir billetes, ¿sí? Entonces, ay, se está acabando la economía, las empresas se están quebrando, entonces póngase a imprimir billetes como si no hubiera mañana y salgamos de esta economía, démosle plata a toda la gente para que pueda sobrevivir y después miramos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay gran impresión de billetes, pues lo primero que se ve afectado es la inflación. Pero, ¿por qué no ha habido inflación en esos países? Por ejemplo, en Estados Unidos, que Estados Unidos se dedicó a consignarle a cada persona que estaba quedando desempleada $1,400 mensuales. ¿M? Entonces, una familia que pues estaba prácticamente desempleada, pues digamos que tres de los familiares estaban trabajando. Entonces, digamos que era una familia que fácilmente estaba recibiendo eh, casi que $4,200 mensuales. Y esto pues sirve para que la familia pueda suplir sus gastos, para que pueda suplir lo básico. Pero ¿qué pasa? Que en una economía como la norteamericana, pues la gente está acostumbrada a darse sus gustos, a tener una buena vida, a tener un buen carro, una buena casa, buena educación, tener el último celular, tener viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el gobierno empieza a emitir esa cantidad de dinero, lo primero que uno dice, miércoles, la inflación se les va a disparar. Pues no, no ha pasado eso. ¿Por qué no ha pasado? Porque básicamente las personas o el gringo normal, ¿qué hizo? Cogió esa platica y la guardó. La tenía ahí guardadita, sacaba lo mínimo que necesitaba y eso era lo que gastaba. El resto lo tenía guardado. Entonces, ¿qué pasa? Que para que haya inflación, tiene que haber, por un lado, mucho circulante, mucho dinero circulando, pero por otra la gente tiene que estar comprando, ¿sí? Tiene que estar gastando y eso hace que los precios se suban y la gente, como tiene forma de pagar, pues lo paga sin ningún problema. Entonces, en época de pandemia, ¿qué pasó? Que pues la gente no estaba gastando igual, la gente no se ponía a comprar pizza para ver películas, no iba a cine porque pues en principio estaban cerrados y segundo, si los abrían, pues usted no se iba a poner a gastar la plata en eso. Usted no compraba el último celular, usted se aguantaba. Usted no viajaba porque pues todo estaba cerrado. Entonces, esa plata la tenían guardada. Entonces, eso impidió que esa inflación se disparara. Pero, ¿qué pasa? Que cuando las personas ya dicen, ok, vuelvan a trabajar y sale la gente otra vez y se comienza a encontrar con una realidad que era, venga, pero yo tan bobo, me vengo a esforzar, tengo que madrugar, tengo que salir corriendo, súbase a ese metro, empujones y corra para un lado, corra para el otro, llego a la oficina cansado y me regañan. Ah, pero mire, llega un minuto tarde y no sé qué, si sé más. Y aparte, el trato en las oficinas no era el más acorde, era como todo a regañadientes, y hubo un sector especial de la sociedad, los millennials, los que empezaron a verle el tema y dijeron, pero que yo qué estoy haciendo acá, hermano. Pues primero, cuando empezó la pandemia y las empresas empezaron a cerrar, ¿qué hicieron? A todo el mundo lo echaron. Entonces comienzan los millennials a decir, bueno, pero yo qué estoy haciendo, o sea, me meto a trabajar en una oficina 8 o 10 horas diarias, un jefe bien, bien horrible que me trata mal, que da solo maltratos, eh, la paga de pronto es buena, pero vivo yo estresado, como que no me siento realizado, como que eso no me gusta. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hizo el millennial? Empezó a buscar otro tipo de trabajos. Entonces empieza a mirar hacia el exterior y empieza a encontrar otro tipo de oportunidades. Entonces, no, mire, usted puede trabajar desde donde esté, no hay problema, le pagamos tanto, le pagaban bien. ¿M? Y aparte, pues le da fácil, tiene un horario flexible. Entonces, ese tipo de situaciones son las que hacen que ese tipo de población específicamente como que empiece a decir, uy, no, yo qué voy a volver a mi trabajo con ese jefe horrible. Sí, aquí ya consigo otro que me dan flexibilidad de horario, que si yo quiero yo puedo viajar, que entrego por proyectos, etcétera, etcétera. Entonces como que empiezan a descubrir otro mundo y esa gente ya no vuelve a las oficinas, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, las personas, la otra generación empieza también a decir, bueno,
pero yo tampoco, ¿qué me voy a ir a matar allá con ese jefe? Si aquí me están consignando sagradito $1.400. Entonces, ¿qué necesidad tengo de irme por allá a sufrir? No, pues más bien me quedo acá, recibo mi platica, la administro bien y miro a ver qué hago. ¿No? Tengo unos ahorros, miro a ver más bien si monto un negocio, a ver qué otra opción puedo tener. Y entonces esas personas tampoco deciden ir a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? La economía empieza a decaer otra vez. ¿Por qué? Porque a pesar que ya está abierto todo, no hay quien desarrolle las actividades que se tienen que desarrollar para que la economía se siga moviendo. Entonces sigue habiendo esa recesión, como que la economía no arranca, no termina de despegar. En ese afán, entonces las personas que sí tenían trabajo y que estaban ya devengando su salario y todo esto, ¿qué hicieron? Muchos de ellos que estaban desempleados y luego después de la pandemia consiguieron trabajo, por lo general lo que hicieron fue guardar, ahorrar mucho dinero, ahorrar lo que más pudieron de ese auxilio que les daba el gobierno. Y ya cuando vino la pandemia y ellos ya tuvieron trabajo y tenían más facilidad de obtener ingresos, pues el paso fue sacar esos ahorros y gastárselos, ¿sí? Salen y comienzan a comprar de todo. Pero entonces había una población, una parte de la población que tenía esos ahorros y sale como si no hubiera mañana a gastarse esa plata, pero había otra gran cantidad de la población que no estaba todavía con trabajo y que seguía restringida. ¿Por qué? Porque lo que le estaba consignando el gobierno, de eso era que estaban viviendo. Entonces, estas personas que salen al comercio a comprar, entonces comienzan a ayudar la economía de cierta manera, pues con el ánimo de empezar a mover cosas. Entonces salen y compran ropa, compran eh, utensilios, compran una gran cantidad de cosas y eso ayuda a mover la economía, pero no la logra disparar a como estaba en temas normales antes de la pandemia. Entonces sigue habiendo esa recesión. Entonces uno encuentra grandes almacenes de cadena con problemas de ventas. No logra despegar, sigue haciendo promociones, sigue tratando de atraer a la misma cantidad de clientela de antes de la pandemia y no lo consigue. Solamente están llegando las personas que ya tienen un trabajo y que de una u otra manera tenían unos ahorros y eso es lo que están gastando en ese momento. Entonces, todavía la economía no despega y por eso ese tipo de cosas hacen que la inflación no se dispare, ¿ok? Entonces, por eso es que en esos países todavía no se ha disparado esa inflación. Ha habido ese tipo de situaciones que ha permitido a las buenas o a las malas, controlar la inflación. Y el desempleo se ha logrado bajar en una parte, pero digamos que en ciudades como en países como Canadá, el tema está bien crítico. Y está bien crítico, ¿por qué? Porque necesitan mucha mano de obra primaria, es decir, mano de obra que se encargue de transformar la materia prima, de cultivos y todo esto. Y pues digamos que esa es la mano de obra más difícil de conseguir para ellos. ¿Por qué? Porque un canadiense como tal no va a querer ese tipo de trabajo. Él busca algo de oficina, algo para lo que él se preparó y no espera terminar en una granja. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a crear programas para atraer, sobre todo latinos, para que se vayan a vivir allá a Canadá y comiencen a mover la economía directamente en ese país. Entonces, y la situación acá en Colombia, pues no era igual que lo que estábamos diciendo. ¿Por qué? Porque aquí no hubo consignación de sueldos así para las personas desempleadas. Las pocas ayudas que le dieron a los empresarios, pues fueron tortuosas, ¿sí? Esas personas tuvieron que eh, hacer muchas vueltas, una cantidad de trámites para poder recibir el auxilio que les daba el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno destinó esos recursos y se los dio directamente a la banca comercial y estos no hicieron la mejor distribución de ese tipo de ayudas. Entonces, como vemos ahí, pues la inflación venía estando controlada en Colombia, más o menos a un 3,9, en comparación con digamos que a nivel de PIB, en el 2021 se empieza a recuperar y vemos un crecimiento del PIB del 7,5% y en el 2022 se espera que llegue al 4%, ¿ok? La inflación se espera terminar el 2021
con una inflación del 3.7 y en el 2022 bajarla aún más al 3,3. Y la tasa de cambio promedio se espera que en el 2021 cierre a 3.678 y en el 2022 a 3.714. Es decir, nuestra moneda va a seguirse devaluando. ¿Cómo está el mundo? En Estados Unidos, el PIB global en el 2021 se espera que crezca al 6,7, pero en el 2022 que se recoja al 4,8. La eurozona en el 2021 un crecimiento del 4,8, pero en el 2022 va a tener un crecimiento del 5%. China fue el que más creció, su PIB subió al 8,2 en el 2021. Se espera que termine el 2021 con un PIB del 8,2 y en el 2022 se espera que tenga un PIB del 5,5 y el promedio mundial se espera que el mundo cierre con un PIB en promedio del 6,3 y para el 2022 se espera un promedio del 4,7%. Entonces son situaciones que pues a la larga muestra una reactivación, pero un poquito lenta, ¿sí? No como se estaba esperando. Digamos que frente al tema de una tasa de lo que se conoce como el desempleo, esa tasa de desempleo, a junio de 2021, esa tasa estaba por el orden del 14,4%, ¿sí? En junio del 2021. En junio del 2020 estaba en el 19,8%. Estábamos en el pico en el pico del encierro, en donde todos estábamos encerrados, con miedo, asustados, no sabemos qué podía pasar. Alguien estornudaba y usted salía corriendo y se escondía, etcétera, etcétera. Entonces, ese pánico, pues, hizo que muchas personas, bueno, no solamente el pánico, sino que las medidas que tomó tanto el gobierno nacional como el distrital de apagar la economía, de restringir las salidas y todo ese tipo de cosas, pues llevó a que el desempleo en el 2020 estuviera bordeando el 20% y para el 2021 lo habían logrado disminuir al 14,4%. Mm, digamos que esas cifras representan que hay una población inactiva de 16,2 millones de personas, 2 millones más que en el año 2019, cuando estábamos acá en este pico del 19,8. La tasa de ocupación para el 2020, junio del 2020 estaba en el 46,1, en el 2021 había subido a 51,1, perdón, y la tasa global de participación para el 2020 estaba en el 57,4 y subió al 59,7%. ¿Listo? Ahora, digamos que la CEPAL ha estado realizando una serie de estudios, pues, en aras de poder analizar las economías, sobre todo de América Latina y el Caribe, para poder estimar cómo van a ser los crecimientos, ¿sí? Y la CEPAL proyecta que Colombia va a tener un crecimiento de su PIB en el año 2021 del 5%. ¿Okay? Un PIB pues que básicamente difiere mucho de lo que de las cuentas del gobierno. Aquí el azulito significa 2021. Entonces, para Colombia, el crecimiento del PIB, según la CEPAL, es del 5%, pero según el gobierno va a ser del 7,5%. Entonces, pues vamos a esperar a ver quién va a tener la razón. Y para el año 2020, ese PIB estaba en el menos 7%. ¿Ok? Entonces, pues digamos que se espera un repunte del crecimiento a nivel del PIB, pero toda América Latina estaba así contraída. México tenía, su PIB había caído al menos 9% en el 2020 y se espera que crezca al 3,8%. Economías fuertes como Chile, su PIB cayó en menos 6% y se espera que crezca un 5% al igual que Colombia. Una Argentina que cayó su PIB en el 2020 a 10,5% y se espera que en el 2021 termine o cierre el año con un 4,9% de crecimiento. Brasil es de pronto de esos países grandes que menos va a crecer junto con Ecuador. Venezuela no, ni lo contemos porque, pero digamos que Brasil
cayó su economía en 5,3% su PIB y en el 2021 se espera que cierre con un crecimiento del 3,2%. Perú es el que se proyecta crezca más, pero también fue el que más cayó. Se desaceleró en un 12,9% y se espera que crezca en un 9%. Ecuador cayó en un 9% y se espera que crezca un 1%. Venezuela cayó un menos 30% y se espera que crezca hasta un menos 7%. Panamá cayó su economía hasta el menos 11% del PIB y se espera que cierre el 2021 con un 5,5% de crecimiento. Esas son las cifras y más o menos el panorama que se espera venga para este año, se cierra este año con ese tipo de indicadores y esperar a ver cómo pinta el 2022. Básicamente, con esas cifras que estamos viendo en Colombia, que se crece con baja inflación, pero con alto desempleo. Tenemos una inflación más o menos controlada, se espera que termine en 3,7, pero tenemos un desempleo del 14,4%. ¿Ok? Digamos que eso es raro, tener un crecimiento con baja inflación y con alto desempleo, eso es raro, pero es raro desde el punto de vista económico, ¿sí? Ese crecimiento parece estar conduciendo a profundizar ¿qué? La concentración de la riqueza, ¿sí? De esta manera, el crecimiento en el primer semestre fue del 8,8%. ¿Y eso qué significa? Significa la posibilidad de llegar a la meta de un crecimiento anual entre el 6,5% y el 7%. Y esto, pues básicamente lo que hace es que compensaría la caída del PIB en el año 2020, dejándonos en una situación similar a la de diciembre del año 2019. Es decir, casi que perdimos 2 años, 2020 y 2021, para quedar más o menos a como cerramos el año 2019. ¿Ok? Ahora, si esto se llega a dar, si esas proyecciones que estamos viendo acá se logran llegar a dar, pues básicamente la conclusión que podemos sacar es que perdimos 2 años, 2 años de crecimiento económico. Y eso pues digamos que tiene un impacto. Ahora, esos son los efectos de una crisis y en especial si esta no ha sido adecuadamente trabajada, como la del COVID en nuestro país. Por sectores, eh, lo corrido de este año, del 2021, nos muestra unos comportamientos positivos en todos los 12 grandes sectores de la economía, excepto en minas y en canteras, que tienen un crecimiento apenas del 5,1%. Ya para el segundo trimestre del 2021, eh, digamos que la economía empieza a mostrar unos resultados positivos, ¿sí? Los sectores de mayor crecimiento acumulado en el año son las actividades artísticas con un 38,5%, la industria y la manufacturera con un 18,2%, el comercio con un 15,7%, y todo esto es importante, pero el análisis debe hacerse con mucha precaución, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estos crecimientos corresponden a bases estadísticas que al segundo semestre del año pasado se habían bajado sustancialmente por temas de la pandemia. Por ejemplo, en la industria manufacturera o en el comercio aún no se supera el valor en moneda del segundo trimestre del 2019. No hemos llegado ni siquiera a ese momento en el que se tuvo ese número de ventas, ese número de ingresos por parte de esos sectores del comercio y de la industria manufacturera a como estaba en el 2019. No hemos llegado todavía y ya van 2 años. ¿Ok? Eh, por su parte, el sector agropecuario, digamos que ha tenido un crecimiento acumulado del 3,8%, sigue manteniendo una constante en la economía. Mm, ¿Por qué sigue mostrando esa constante? Porque está mostrando sus fortalezas internas y está evidenciando que esas fortalezas internas que tiene el sector agropecuario no son lo suficientemente aprovechadas por el país. Digamos que con unas políticas públicas más agresivas, yo creería que el campo puede llegar a crecer a unas tasas cercanas al promedio de la economía. Y esto sería duplicar su actual crecimiento. Y eso pues obviamente sería fundamental para que para la generación de ingresos, por un lado, de los campesinos del sector agropecuario, que en realidad es el más golpeado, pero a la vez esto va a generar más empleo, ¿sí? Y desde ese punto de vista, pues las cosas tienen, digamos que se proyectaría que van a mejorar.
pero hay que meterle o hay que invertirle al tema de, esas, crear ese tipo de políticas públicas agresivas para el sector agropecuario, ¿ok? Mm, digamos que se ha tenido también una aparente, eh, ¿cómo se dice cuando en ajedrez uno bloquea al rey? O sea, no le hace jaque mate, pero no se puede mover por ningún lado. Enroque. Entonces, digamos que se ha tenido también como ese aparente enroque accionario del Ministerio de Hacienda a Ecopetrol de la propiedad de ISA, ¿sí? Esa transacción que deja el sinsabor de una privatización, o por lo menos el camino expedito para poder continuar con esa privatización. ¿Todo eso para qué? Para buscar los recursos que nos lleven a cumplir las metas fiscales que tampoco claras están, ¿sí? Y de una manera poder llegar a suplir las demandas de las calificadoras de riesgo, que pues digamos que si bien es cierto se ha mejorado, todavía continúan con la tendencia de quitarle el grado de inversión a Colombia. Entonces, el panorama no está muy bien, no están muy organizadas las finanzas públicas, el déficit sigue creciendo, Colombia se sigue endeudando, ¿m? Para poder suplir los proyectos sociales a los que se comprometió. La reforma tributaria esta que se hizo, eso no sirve para nada. Esa reforma, el próximo gobierno que llegue va a tener que venir a implementar otra reforma tributaria, lo cual sigue generando una incertidumbre. eh, Desde el punto de vista tributario y político, ¿sí? Porque eso lo que hace una reforma tributaria genera esa incertidumbre por parte de aquellos inversionistas extranjeros que pues se sienten desestimulados o desanimados por venir a invertir en Colombia, ¿ok? Entonces son situaciones que hay que entrar a mirar como con más detenimiento. Ahora, se presentó esa reforma tributaria, ¿sí? Una reforma tributaria que pues intenta remediar los errores de la pasada reforma, de la reforma de Carrasquilla, eh, que pues básicamente ¿qué hizo? Nos llevó por unos meses nefastos para la sociedad y para la democracia, nos dañó como personas, ¿sí? Yo creo que marcó en la sociedad un hecho complejo. Yo creo que esa cicatriz va a tardar mucho en desaparecer. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la policía no actuó, no se puso en, digamos que se fue en contra de la ciudadanía. Eh, Vimos un gobierno déspota, un gobierno que no le importaba eh, las cosas, no escucha, no, es un gobierno totalmente como que si no tuviera oídos, como que si no tuviera orejas, como si no tuviera vergüenza. Y eso, pues obviamente, deriva en que la sociedad se sienta, por un lado, no identificada con este tipo de gobierno, pero por otro, con ese rencor al saber que la policía les disparó, que aparte de eso, las personas afines al gobierno salieron también a disparar. Ese tipo de cosas, digamos que generan mucha situación. Aparte también, pues, de los grandes destrozos que se hicieron a raíz de las manifestaciones. Entonces, todo esto genera esa herida que tenemos en la sociedad, los colombianos, y que pues eso va a tardar mucho tiempo en poderla eliminar. ¿Ok? Eh, sí, entonces eso fue básicamente lo que trajo esa reforma de Carrasquilla. Esa reforma digamos que tenía cosas buenas, ¿sí? Esa reforma, si hubiera sido la primera reforma de Duque, hoy estaríamos contando otra historia porque esa reforma tenía más cosas buenas que malas, pero desafortunadamente nos dejamos convencer por las redes sociales, nos dejamos convencer por los memes y ese tipo de cosas, en donde argumentaban cosas falsas que no tenían la reforma tributaria, pero que a la larga, pues eso fue lo que desató todo ese movimiento y pues llevó a que el gobierno se retractara de ese tipo de cosas. Y entonces sí, ¿qué tenemos al día de hoy? Esperar cómo nos van las elecciones, confiar en que los colombianos elijamos a la persona correcta, o no a la persona, a las personas correctas, porque esto es ahí Senado, Cámara, eh, presidente, en fin, todo ese tipo de cargos que hay que entrar a suplir.
Y hay que empezar a elegir bien, hay que tomar conciencia de lo importante que eso es para nosotros. ¿Por qué? Porque nos quejamos mucho, pero a la hora de ir a votar, vamos y elegimos a las mismas bestias de siempre. Aunque a veces parecemos nosotros las bestias, que somos los que los elegimos, ¿ok? Perdónenme si de pronto estoy utilizando el adjetivo incorrecto, pero es que no hay otra palabra para definirnos como sociedad. O sea, ¿por qué seguimos eligiendo a los mismos, Dios? ¿Por qué? ¿Sí? Y esto digamos que es un problema de las pequeñas localidades, ¿sí? De esas localidades olvidadas, de esas localidades en donde la pobreza abunda. ¿Y qué pasa? Que esas personas esperan esa época de elecciones para ver a quién paga más por su voto y podérselo vender. Entonces, imagínense, si eso es lo que se espera en una población de esas tan pobre, pues uno lo que puede deducir de eso es que la pobreza es el mejor negocio acá en Colombia para ese tipo de gente corrupta. ¿Por qué? Porque saben que teniendo a esa gente pobre van a ser mucho más fácil de manipular y van a ser sobre todo mucho más fáciles de comprar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos espera. Tenemos que mirar bien los candidatos, estudiarlos, no ir a votar porque, ay, es que me dijeron que este iba a volver a Colombia o otra Venezuela. No, ya estamos grandes, ya tenemos mucho más criterio, ya vivimos cosas malas. Entonces, nos toca ya empezar a generar cambio y sobre todo mandarle el mensaje a todos estos corruptos que ellos no se pueden atornillar a los puestos. No puede ser que, bueno, no me voy a meter más en política. Listo, dejémoslo ahí, finalicemos esa parte. Eh, entonces, sí, básicamente, ahorita el gran problema que tenemos como país es básicamente esta situación, la tasa de cambio promedio. ¿Por qué? ¿Por qué está disparado el dólar? Sería la pregunta. O lo contrario es, no por qué está disparado el dólar, sino por qué nuestra moneda está tan depreciada, está tan devaluada. Digamos que ahí luego lo consecuente es que se estuviera generando inversión y con la llegada de divisas, pues la moneda estuviera fortalecida, pero no, es la más débil de la región, solo superamos a Venezuela, ¿sí? Y desde diferentes espacios se generan explicaciones que tienen que ver con temas de las nuevas variantes del virus, hasta con el fortalecimiento de la economía de los Estados Unidos, pasando por el comportamiento de las materias primas. O sea, a cualquier cosa le echamos la culpa, ¿sí? Y puede que ninguna de esas sea descartable, ¿sí? Lo que sí parece claro es que sin informaciones de pagos extras al exterior por importaciones o remuneración a los factores de producción, lo que va quedando es una disposición de los agentes en el mercado, quienes pueden hacerlo claro, eh, y digamos que parte de sus activos o esos ahorros en dólares, lo que hacen es que los tienen ahí invertidos, eh, como que guardan ese dinero para alguna eventualidad específica. ¿Y esto qué hace? Pues eso básicamente lo que genera es el aumento del riesgo político y esto se suma a la mayor percepción de riesgo económico y fiscal que emiten las calificadoras. Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista el tema no está bueno. Pero ¿de dónde es el riesgo político? ¿Sí? Digamos que somos un país que comenzó muy rápido la contienda electoral. ¿Sí? Y las estrategias del miedo pues se han vuelto a apoderar de los mercados con expresiones como si gana tal candidato con tendencia política, la gente de bien se marchará del país con sus inversiones. Es lo primero que dicen. ¿Sí? Eh, y eso en realidad no le hace ningún favor a la economía, ¿sí? La misma de la que dicen marcha por la recuperación, una frágil y muy débil recuperación, pero con estas expectativas tiende a irse de nuevo a la baja. La inflación, pues, se esperaría que subiera, ¿sí? No como producto de una mayor actividad económica, sino como el resultado de una mayor devaluación en un país que, como el nuestro, depende para su producción y consumo de bienes importados. Y esto repercute en un menor crecimiento y en hacer más difícil aún la generación de nuevos puestos de trabajo. Entonces, eh, imagínense ese caldo de cultivo que tenemos. A una población empobrecida,
por el modelo de desarrollo que tenemos y agudizada por la pandemia, se suma la irresponsabilidad de quienes quieren seguir ostentando poder y privilegios a una costa de la misma economía, del posible mejoramiento del empleo y del bienestar de los colombianos. ¿Ok? Entonces, mire ese panorama. Pero bajo ese panorama, entremos a mirar un aspecto que es el que tiene que ver con la justicia tributaria. ¿Sí? Mm, como se ha resaltado en varios estudios, digamos que el sistema tributario colombiano tiene múltiples deficiencias, muchas deficiencias, ¿sí? Y con esa nueva reforma que se implementó, justificada además por el impacto fiscal de la pandemia, pues es necesario recordar las deficiencias estructurales de ese sistema tributario y, ¿por qué no? Pues mirar las posibles alternativas que desde tiempo atrás ha propuesto la academia, pero que el gobierno siga haciéndose el de oídos sordos, que es lo que más sabe hacer. Entonces, Colombia se ha caracterizado por hacer reformas tributarias cada 2 años. Y en este gobierno, cada año. Las últimas fueron 2012, 2014, 2018 y 2019. ¿Y esto qué evidencia? Un enfoque cortoplacista de nuestros gobernantes, un enfoque cortoplacista que se ha manejado a lo largo de los años, ¿sí? Y deja así completamente frágiles las finanzas públicas en el largo plazo. Es decir, ellos miran únicamente sus 4 años de gobierno y con base en eso tratan de decir, ah, bueno, esta es la solución, sin un estudio, sin un análisis, sin sentarse a mirar realmente qué es lo que está fallando para mirar desde la raíz cómo se empieza a arreglar el tema. Ellos no miran ese tipo de cosas. Ellos dicen, ok, y le aseguro que el próximo gobierno va a decir, ok, vamos a recibir un Estado quebrado, un Estado sin plata y más endeudado que antes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solo van a mirar 4 años y miran, ok, tenemos que hacer una reforma tributaria que recaude más impuestos, que grave a más personas naturales, que las personas naturales paguen más declaración de renta que las personas jurídicas y de esta manera podemos medio equilibrar la balanza. Procure no meterse con el IVA porque es que apenas estamos entrando, entonces ¿cómo nos vamos a poner a exponernos a que nos hagan una manifestación? No, el IVA déjelo quieto. Más bien sí, trate de mirar cómo se puede de pronto hacer que las personas naturales paguen más por tema de impuesto de renta. Y por otro lado, pues miremos con base en eso eh, de los Pandora Papers, a ver qué estrategias hacemos o qué estrategias implementamos para poder perseguir a esos evasores y recuperar ahí gran cantidad de recursos que podemos utilizar en obras del Estado. ¿Ok? Entonces, pues básicamente, esa situación que tenemos el día de hoy es una situación crítica, una situación de unas finanzas totalmente quebradas, ¿sí? Unas finanzas que no se ve un arreglo en un corto o mediano plazo. Eso, si se ve es por allá a largo plazo. Entonces, este tipo de cosas, pues básicamente cuando nos ponemos a analizar todas estas reformas tributarias desde el año 1897 hasta el sol de hoy, 2000, bueno, aquí falta la del 2021. Pero vemos que, digamos que el juego de los gobiernos es ese, es empezar a mirar a ver cómo cada quien tiene más recursos para poder seguir eh, pagando los lujos y los despilfarros de los gobiernos derrochones. Por ejemplo, no sé si se dieron cuenta que el viajecito que hizo su presidente Duque a, a la convención del clima en Escocia, en Glasgow, pues él simplemente dijo, ah, ok, estamos en austeridad, entonces vamos a llevar solamente a 150 personas con todo pago para que me acompañen a esa conferencia del cambio climático. 150 personas. ¿En qué cabeza cabe eso que eso es austeridad? ¿Mm? ¿A qué se llevó a todo ese poco de gente allá? Se llevó a la esposa, a los hijos, se llevó a un resto de personas que nada que ver. ¿Para qué? O sea, ¿cuál era el propósito de eso? Ir a decir allá mentiras, que no se firmó el Tratado de Escazú, si es que queremos que lo tenemos que analizar bien, llevan 3 años analizándolo. O son los más brutos o definitivamente no lo quieren aprobar. Pero no vayan a decir mentiras. O sea, nos creen bobos como colombianos. Y eso
Eso da todavía mucho más coraje. Entonces, dígame, bajo esa perspectiva, ¿qué sensación le queda a uno de decir, cuando ellos dicen que venden una reforma tributaria en donde lo que van a hacer es tratar de generar un Estado más austero, cuando el mismo presidente da el mal ejemplo de llevarse a 150 personas? Es que cada que digo la cifra me da más mal genio. 150 personas se las llevó a pasear. ¿Por qué? Si estamos mal. ¿Ah? Todavía la economía no se ha recuperado. ¿Por qué se llevó a toda esa gente? En fin, son cosas que solo el divino niño lo podrá descifrar. Entonces, básicamente esa es la dinámica de las reformas tributarias. Tapar huecos con otros huecos que antes tapaba. ¿Ok? Y básicamente vemos que muchas de las reformas tributarias le han tratado de pegar con mucha fuerza al IVA. ¿Ok? Eh, un IVA que pues básicamente es de los impuestos más regresivos. ¿Por qué? Porque no consideran la capacidad contributiva. Ese es el impuesto que hoy en día representa el mayor recaudo del país, el IVA. ¿Por qué? Porque es el más fácil para, bueno, no es el impuesto más fácil para recaudar del gobierno, es el gravamen a los movimientos financieros. Y pues ya hay por ahí una propuesta para desmontarlo. Pero eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, es el impuesto que menos trabajo le cuesta al gobierno recaudar. Es una plática que le llega fácil todos los meses. Entonces, ¿qué se va a poner a desmontar eso? Y más bien sí, pues digamos que va a tener que enfilar baterías a tratar de aumentar el recaudo desde la renta. ¿Ok? Eh, digamos que en el mismo sentido, varios estudios han demostrado que el sistema que tenemos en Colombia, ese sistema tributario, incumple con lo que aparece estipulado en el artículo 363 de la Constitución Política, que dice que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad, y que las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad. Mm, digamos que aquí, mm, digamos que por eso es que la discusión se debe dar alrededor de la elaboración de una reforma tributaria, pero una reforma tributaria estructural, una reforma tributaria que se encargue de fijar un sistema acorde con los principios fundamentales que se establecen en la Constitución. ¿Ok? Y es cierto, Colombia tiene fuertes deficiencias del sistema tributario. Esas deficiencias están presentes no solo a nivel macro, sino también al ver en detalle cada uno de los impuestos que componen ese sistema tributario. Por ejemplo, el impuesto de renta a las personas naturales, que se supone debería aportar progresividad al sistema. No lo hace, ¿sí? Esta situación se da especialmente, ¿por qué? Por la existencia de una gran cantidad de beneficios tributarios que favorecen en mayor medida a las personas de mayores ingresos, erosionando de esta manera el recaudo y evitando que el impuesto cumpla su función de redistribución del ingreso. ¿Ok? Entonces, digamos que no estamos haciendo las cosas bien, desafortunadamente. Mm, digamos que digamos que tenemos estos sistemas duales en el impuesto sobre la renta. Y una de las consecuencias de la globalización económica y la competencia fiscal internacional es la implementación de sistemas duales en el impuesto de renta. Y eso, ¿por qué es importante? Porque eso ha representado inequidad horizontal, ya que lo que implica el modelo es un cobro diferenciado de impuesto según la fuente de los ingresos. Y las dos opciones para superar estas inequidades son adoptar un sistema sintético, es decir, que todas las rentas se consoliden sin distinguir su fuente y aplicar tarifas según una sola tabla. Y por otro lado, tratar de mantener el sistema dual, pero aumentar la progresividad en las rentas no laborales. Digamos que eso podría sacarnos del problema en el que estamos hoy sumidos. Pero otro aspecto importante es todo lo que tiene que ver con los dividendos. Entonces, paralelo a la discusión acá sobre los sistemas duales en el impuesto sobre la renta, eh, el tema de los dividendos, pues se hace también muy latente dentro de esa estructura tributaria. Sucede que históricamente el pago de impuestos sobre los dividendos ha sido mínimo en el país.
Y es importante aumentar el pago de impuestos de esta importante fuente. ¿Por qué? Porque esas son las personas que tienen más dinero, las que invierten en empresas, las que compran acciones en empresas y que lo hacen, ¿por qué? Porque están esperando una redistribución de sus utilidades. Entonces, ¿por qué no incrementarles a ellos ese impuesto? ¿Sí? Y es esencial aumentar el pago de los impuestos de esta parte, digamos que si uno se pone a mirar lo que es la OCDE recauda muchos impuestos, muchos recursos vía dividendos. Y uno dirá, pues cómo no, si es que la OCDE lo forman los países más ricos y esos países tienen buenas industrias, pues va a mirar una Alemania a ver quién no quiere invertir en Bayer, en BMW, en la Mercedes, etcétera, etcétera, en Siemens, todas esas empresas, ¿sí? Estados Unidos, ¿quién no quiere invertir en Microsoft, en Amazon, en Google, en todo este tipo de, de desarrollos tecnológicos? ¿Quién no lo quiere hacer? Entonces, pues digamos que ellos, obviamente, pues tienen esa parte muy clara, saben que los recursos que se pueden recaudar vía los dividendos, pues le van a generar muy buenos recursos a las organizaciones. En Colombia no lo estamos haciendo. En Colombia, ¿qué se hace? Se trata de proteger mucho al empresario. ¿Por qué? Ay, es que él produce empleo, es que él es el que está sacando adelante la economía y no sé qué. ¿Qué cuentos de eso? Él está volviéndose cada vez más rico, ¿sí? Entonces, ¿por qué no va a pagar más impuestos? ¿Por qué usted que le acabó de llegar el impuesto de renta y lo tiene que ir a pagar, porque a usted no le tienen consideración y usted sí le va a tener consideración al empresario? No, hay que también tratar de empezar a exigir ese tipo de cambios, ¿ok? Aquí en este punto de los dividendos, pues vale la pena aclarar que esa propuesta pues se hace teniendo en cuenta la posibilidad de deducir el impuesto efectivamente pagado por las empresas para evitar el pánico por la doble tributación. Es decir, eh, Colombia tiene que evitar, y digamos que todos los países en general, eh, crean estrategias para evitar que sus ciudadanos vayan a caer en efectos de doble tributación. ¿Qué es la doble tributación? Que usted, por ser nacional de Colombia, paga impuestos en Colombia. Pero si usted tiene ingresos en el exterior, se supone que debería pagar también en Colombia el impuesto por esos ingresos que obtuvo por fuera del país. Pero entonces, ¿qué se hace? Los convenios de doble tributación lo que dicen es, ok, mire, vamos a hacer un convenio Colombia y Chile. Entonces, Colombia y Chile firman un convenio de no doble tributación. Entonces, lo que quiere decir eso es que todo colombiano que vaya a Chile, trabaje o haga el negocio que tenga que hacer y se gane un recurso, él pagará impuestos en Chile como le corresponde, porque allá fue donde hizo ese dinero, y cuando traiga esa otra platica acá a Colombia, esa plata no va a ser, eh, digamos que no va a ser grabada por renta, sino que se va a tener como unos ingresos que no son de ganancia ocasional, ¿ok? Entonces, eso evita y eso a la larga, ¿qué hace? Pues genera, digamos que hace más atractiva a Colombia para inversiones del exterior, ¿ok? Frente al tema de la riqueza, digamos que se ha visto que el patrimonio del decil 10, del decil más alto, representa 95 veces el decil 1 de los declarantes de renta. Si se tuvieran datos para los estándares internacionales, es una alternativa para resolver en parte esta situación y también es posible implementar tablas progresivas que lleguen hasta unas tarifas superiores al 40% para los más ricos, como sucede en países como Francia, Corea del Sur o Japón, ¿sí? Habría que empezar a mirar ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Que ellos dicen, ok, ¿me van a cobrar más impuestos? Ah, listo. Cojo mi platica, la saco y me la llevo para un paraíso fiscal, ¿ok? Y entonces el gobierno, ya sabiendo que eso pasa, no hace nada, ¿sí? O bueno, digamos que cuando surgieron bueno, los de ahora son los Pandora Papers, ¿cierto? Los de antes, ¿cuáles eran? Panama Papers, ¿habían otros? Bueno, ya no me acuerdo. Pero cada que sale una lista de esas,
recursos de colombianos que tienen dineros invertidos en paraísos fiscales, lo que se hace es que se empiezan a crear estrategias para perseguir a esa gente, para poderle caer con todo el peso de la ley y cobrarle eso, ¿sí? Porque eso es un delito. Entonces, ¿qué hacen? Pues como el gobierno es muy afín a los más ricos, dicen, no, venga, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Yo voy a crear un impuesto de normalización para que usted me traiga esa platica, yo le cobro una tarifa muy baja y de esta manera pues usted se legaliza y sigue pagando la renta acá en Colombia, no siga teniendo esa plata por allá guardada, que eso es un problema en otro país, imagínese eso, no, guárdela acá y nosotros le vamos a cobrar una tarifa bien bajita. Entonces, eso básicamente, el mensaje que manda es de una sinvergüencería total. ¿Por qué? Porque a esa gente hay que multarla, ¿sí? Ya hay que frenar eso, ya hay que tratar de parar ese tipo de cosas y la única manera de pararlo es con multas fuertes para que esas personas no sigan volviendo a cometer ese tipo de actos, ¿ok? Entonces, eso, digamos que hacia allá debería ir orientado a eso. Otro factor que contribuye mucho a disminuir la excesiva concentración de la riqueza es el impuesto al patrimonio líquido de manera permanente, pero no sobre valores superiores a 5.000 millones de pesos, sino que debería empezar al menos desde los 1.200 millones de pesos, ¿sí? Obviamente, pues excluyendo la casa de habitación, hasta por 500 millones con unas tarifas progresivas que vayan del 0,5 hasta el 2%. Y esto representa muy buenos recursos para el país, ¿sí? Pero el gobierno, ¿qué está haciendo? Únicamente le está cobrando a los capitales mayores a 5.000 millones de pesos. ¿Y los otros qué? ¿Por qué no le cobra también a los que tienen un patrimonio por ahí del orden de los 1.200, 1.500 millones? Se empieza a cobrar desde ahí, eso le va a llegar una buena plata. ¿Mm? Entonces, pues digamos que desde esa perspectiva se podría llegar a pensar en eso. Otro aspecto importante es todo lo que tiene que ver con el IVA. Digamos que en las condiciones actuales, ya lo hemos visto, no es conveniente hacer ninguna modificación en el IVA. De hecho, pues Colombia tiene la tarifa a niveles de los países de Europa, ¿sí? Cuyos ingresos per cápita son entre 7 y 8 veces mayores a los nuestros. Entonces, no se debería hablar de la devolución del IVA, que no es más que un subsidio insignificante que no distingue el nivel de ingresos y aparte, no alcanza ni siquiera para cubrir toda la población en condiciones de pobreza, con unas bases de datos que nadie confía en esas bases de datos, ¿sí? Y aparte, porque sabemos que ahí salen los corruptos y se roban ese dinero. ¿No? Otro aspecto viene siendo todo lo que se conoce como las empresas colombianas. Digamos que en este aspecto, Colombia necesita que se incluyan tarifas progresivas para el impuesto de renta de personas jurídicas, ¿sí? Lo adecuado sería contar con una tabla de tarifas en la que, en la medida en que se tengan más ingresos o utilidades, se aplique una mayor tarifa, ¿sí? Puede ser solo dos rangos, como se hace en muchos de los países. De esa manera, digamos que se lograría una mayor equidad en el cobro del impuesto y favorecería a las micro, pequeñas y algunas medianas empresas, que son las que hoy están más golpeadas con esta nueva reforma tributaria. ¿Por qué? Porque la Andy, ay, se puso, ay, tranquilo, yo voy a salvar al país. Como la clase media no quiso pagar IVA, entonces nosotros los industriales vamos a salvar esto y, señor gobierno, no nos baje la tarifa al 31 ni al 30%, súbala al 35%. Y en el oído le decían, pero no me vaya a quitar los beneficios tributarios. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿qué? Cuando uno hace la cuenta de las empresas más grandes, cuánto es lo que están pagando realmente de impuesto a la renta según su tasa efectiva de tributación, entre el 12 y el 16%, de una tasa nominal que hoy está en el 32%. Entonces, o sea, en algunos casos es menos de la mitad, ¿ok? Eso es lo que pagan las grandes empresas en Colombia, las que están agremiadas en la ANTI. Y mientras tanto, ¿qué hacen? Que a la micro y a la pequeña y mediana empresa le transfieren toda esa obligación para que ellos paguen el 35%. ¿Por qué? Porque ellos como no aplican planeación tributaria, como ellos no saben de ese tema, como ellos se dedican es al día a día,
¿sí? No hacen planeación, no hacen estudios de planeación estratégica que les permita abrir y ampliar su horizonte, nada de eso, ellos vienen en su día a día. Entonces, ¿qué pasa? Que ese gran porcentaje, el 35% de la declaración de renta que salió Bruce McMaster en todos los noticieros a decir, sí, 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 nosotros vamos a asumir el 35%, no hay problema, nosotros vamos a sacar este país adelante. Puro cuento, ellos no van a pagar eso, los que lo van a pagar realmente son la pequeña y la micro, la pequeña y la mediana empresa. Ellos son los que se van a tener que meter la mano al bolsillo. El resto no lo va a hacer. Otro aspecto es todo lo que tiene que ver con los beneficios tributarios. O sea, además, hay que revisar esos beneficios tributarios. ¿Por qué? Porque esos beneficios tributarios están generando inequidad entre los diferentes sectores de la economía. Ya lo hemos visto que en los últimos años el sector financiero ha sido el más favorecido por esos beneficios y por lo tanto es el que paga mucho menos en impuestos de lo que debería pagar. ¿Ok? Entonces, pues, hasta que no desmonten toda esa cantidad de beneficios, no vamos a tener equidad tributaria. Otro aspecto importante es la DIAN. ¿Mm? Se requiere una reforma a la administración de impuestos, se requiere una reforma a la DIAN, ¿sí? La DIAN debería ser una institución independiente en la que todos sus funcionarios sean elegidos por concurso de méritos, no porque usted es el sobrino, el primo, es el recomendado, el mm, amigo del político, no, por concurso de méritos, ¿ok? Además, es necesario aumentar el número de funcionarios. ¿Por qué? Colombia tiene entre 4 y 5 veces menos funcionarios como proporción de la población total respecto a varios países desarrollados. Si eso se hiciera, habría una mejor fiscalización. ¿Para qué? Para poder controlar la evasión. Pero como no le meten el empeño a eso, pues ahí seguimos varados con con esa evasión fiscal cada vez más alta. Y por último, la actualización catastral, ¿sí? Eh, pero digamos que lo dejé de último, no porque fuera el menos importante, ¿no? Digamos que iba llevaba un orden, pero no quiere decir que la actualización catastral, porque está de última, es la menos importante. Ni se les ocurra pensar eso. Es necesario que en nuestro país eh, se lleve a cabo una actualización catastral, pero en todo el país. Eso no puede ser una actualización catastral en Bogotá, Medellín y Barranquilla. ¿Por qué? Porque esos no son las únicas ciudades que están creciendo, ¿sí? Existe otra gran cantidad de ciudades intermedias y sobre todo el campo, ¿ok? Entonces, hay que hacer un seguimiento de los flujos financieros hacia paraísos fiscales. Hay que endurecer la legislación en materia de evasión con cárcel, ¿sí? Pero que sean verdaderas presos que uno vea metidos en esas cárceles, no que casa por cárcel o como tienen a al que le dicen Uribito, que está, que es que en el Cantón Norte y que puro cuento, ese está en la casa. Entonces, eso no es un correcto mensaje que se le esté mandando a la sociedad. ¿Por qué? Porque yo veo que todos esos corruptos se salen con la suya, pues yo voy a hacer la misma. O sea, yo soy el único pendejo que no hago eso. Y el que no se enriquece soy yo porque yo sí tengo principios y tengo eh, valores éticos. No, es que hay que mandar, es que, Dios, este gobierno es muy condescendiente con la corrupción. Esa es la frase. ¿Y quiénes son los corruptos? Usted empieza a mirar y son todos los amigos o los afines al gobierno. ¿Ok? ¿Por qué? Es un gobierno de esa categoría. Entonces hay que empezar a mirar. Y frente al tema de actualización catastral, esto es muy delicado. Esto está en el acuerdo de paz y no lo han querido avalar. Por eso es que el Centro Democrático quiere tumbar ese acuerdo de paz y le trata de poner todas las trabas posibles. ¿Por qué? Porque esa actualización catastral lo que va a hacer es que si llega, porque pues, en este gobierno no va a ser, pero si llegara esa actualización catastral a nivel del sector rural, nos vamos a dar cuenta que esa actualización catastral tiene un atraso de más de 25 años. ¿Ah? Entonces, por eso es que esas tierras son tan desvalorizadas. Pero son desvalorizadas ¿por qué? Porque les conviene a ellos. Mire quiénes son los grandes dueños de esas tierras. Están los Cabal, los Laforí,
Uribe, ¿m? Todo este tipo de personas que son los grandes terratenientes del país que se dedican ¿a qué? A comprar esas tierras bien baratas que por lo general han sido familias que han sacado corriendo de ahí grupos al margen de la ley que luego legalizan vía triquiñuelas, tanto ayudados por notarios como por jueces, y legalizan la tierra con un tercero y a ese tercero es al que le compran. Y ellos cada vez siguen teniendo más y más y más extensiones de tierra totalmente improductiva. Y eso es triste. ¿Por qué? Porque se supone que Colombia es un país agrícola. ¿Y dónde se va a desarrollar esa agricultura si es que las tierras están todas acaparadas? Entonces, eso no pinta nada bien, ¿ok? Y desde el punto de vista de lo que es la justicia tributaria, digamos que esa justicia tributaria resulta en ciertas ocasiones algo compleja de explicar. ¿Por qué? Porque el término de justicia en sí es abstracto, ¿sí? Eh, a pesar de que existen normas que controlan este asunto, hay personas que las desconocen o, bueno, de pronto no las desconocen, sino que no las comprenden, ¿sí? Por esa razón, actúan de acuerdo con su racionalidad y al contexto social en el que se mueven esas personas. Esto se debe a que cada ser humano ve el mundo de una manera totalmente diferente. La división entre un yo bueno y un yo malo puede condicionar la elección de los agentes económicos, ¿sí? Entonces, por esa razón, digamos que es de vital importancia tocar dos conceptos y diferenciarlos, ya que pueden parecer similares por su nombre, pero sin embargo tienen significados totalmente o diametralmente opuestos, ¿ok? Como lo son la equidad tributaria y la justicia tributaria. En principio, digamos que la sentencia, eh, esta sentencia C-409/96, define la equidad tributaria como un criterio con el cual se pueden basar para la distribución de las cargas y los beneficios o la imposición de los gravámenes entre contribuyentes para que de esta manera se eviten las cargas excesivas o los beneficios exagerados. ¿Ok? Entonces aquí, desde el punto de vista de la equidad tributaria, habla acerca de lo que son los límites a deducciones. Dice, es cierto que las limitaciones legales pueden también implicar ciertos sacrificios en términos de equidad tributaria concreta, pues el impuesto cobrado puede no corresponder exactamente a la renta efectiva. Sin embargo, esta corporación había establecido que tales sacrificios no violan la carta, siempre que no sean irrazonables y se justifiquen en la presunción, en la persecución de otros objetivos tributarios o económicos constitucionalmente relevantes. Pues no solo el legislador puede buscar conciliar principios en conflicto como la eficiencia y la equidad, sino que además tales principios se predican del sistema tributario en su conjunto y no de un impuesto específico. Una regulación tributaria que no utilice criterios potencialmente discriminatorios ni afecte directamente el goce de un derecho fundamental no viola el principio de igualdad si la clasificación establecida por la norma es un medio razonablemente adecuado para alcanzar un objetivo constitucionalmente admisible. Eso desde el punto de vista de la equidad, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de justicia tributaria, nos referimos básicamente a la prohibición de desigualdades. Pero desigualdades entre quiénes, entre los obligados tributarios y la igualdad del gravamen dentro de cada tributo. Siendo esto, digamos que el resultado de la aplicación de todos los demás principios constitucionales en materia tributaria. Digamos que esa estructura tributaria en nuestro país en los últimos años ha sido desequilibrada y ha sido desequilibrada producto de un gran número de reformas tributarias que se han llevado a cabo y que realmente pues han producido un mal manejo gubernamental de los recursos económicos, el cual pues digamos que se encuentra en la ruta o bueno, se encuentra encaminado en la búsqueda de un bien común solo al servicio de las élites estatales. Entonces, según este artículo 95, el numeral 9, que habla acerca de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad, es decir, cada vez
que una persona natural o que una persona jurídica presente una declaración de renta, está cumpliendo con lo estipulado en la ley, ¿sí? Eh, digamos que el Estado, para lograr el éxito del cumplimiento de ese Estado, pues debe, digamos que debe tener en cuenta que en la obligación de brindar esas garantías de eficiencia tributaria, debe también diseñar un sistema que valore realmente lo que es la capacidad del contribuyente sin incumplir normas ni principios tributarios. Pero digamos que ese deber ha sido fuertemente criticado debido a que no cumple a cabalidad con los principios de justicia y verdad, justicia y equidad. Eh, sucede que mientras que los contribuyentes buscan disminuir sus aportes y pagar menos por sus obligaciones, el gobierno crea normas inconstitucionales que en la mayoría de los casos, ¿qué hacen? Favorecen a los que tienen mayor capacidad económica. Y pese a que las normas tributarias son criticadas por ser inequitativas, se afirma que la asignación de los tributos es distribuida de manera igual. Y esta contradicción merece sin duda una investigación profunda y detallada. Y digamos que eso es lo que puedo decir frente a lo que es la justicia eh, tributaria. Pero hay que hablar también acerca de lo que es la equidad tributaria. Básicamente la equidad se trata de un principio que es un sinónimo de justicia y el cual se alcanza a través de la capacidad contributiva, ¿sí? Eh, principio que viene descrito desde 1776, cuando Adam Smith denominaba esa equidad como la capacidad de pago. ¿Ok? O sea, mire desde cuánto hace que venimos hablando de equidad. Entonces, básicamente la equidad en términos de capacidad contributiva es considerada generalmente en dos sentidos, en un sentido horizontal y en un sentido vertical. Digamos que, hablando en principio de esa equidad vertical básicamente significa que quienes se encuentren en diferente nivel en términos de capacidad contributiva deben tributar importes distintos, ¿ok? Y para eso, digamos que es muy importante el uso de tasas progresivas en donde el importe a pagar aumenta más, eh, digamos que aumenta más que proporcionalmente con el incremento de la base imponible. Y esto es, digamos que, opuesto a un impuesto regresivo, en donde la fracción del ingreso que se destina para pagar el impuesto disminuye al aumentar ese impuesto. Entonces, cuando hablamos de la progresividad, esa progresividad no solo se alcanza por la estructura de la escala de tasas, sino que también por los mínimos no imponibles, que es ese monto mínimo de subsistencia del contribuyente. Entonces vemos cómo, digamos que hay un ejemplo de lo que es esa equidad vertical. Digamos que un sistema tributario aplica la equidad vertical cuando trata, por ejemplo, de agrupar a los individuos en función de ciertas características, ¿ok? Por ejemplo, para el pago del impuesto sobre la renta de las personas naturales, puede grabarse en diferentes tramos. Por ejemplo, los que ganan entre 1.091 y 1.700 VTs. Esas personas tienen una tasa marginal del 19% y los que ganan entre 1.701 y 4.100 VTs tienen una tasa del 28%. Y las que ganan entre 4.100 en adelante tienen una tasa marginal del 33%. ¿Ok? O sea que podemos decir que ahí se estaría cumpliendo esa equidad vertical. Digamos que en todo caso, en general, la equidad vertical se observa en los impuestos progresivos. ¿Qué son los impuestos progresivos? Son aquellos que aumentan la carga impositiva cuanto mayor sea la capacidad económica del contribuyente. Mientras que aquellos impuestos que son regresivos no cumplen con la equidad vertical. Y esto sucede, por ejemplo, con el IVA. En el caso del IVA, debemos tomar en cuenta que los individuos con menores rentas destinan una mayor proporción de su salario al consumo. Por eso, el IVA que paguen por esa compra de esos bienes o de esos servicios
va a representar un mayor porcentaje respecto de sus ingresos. Esto en comparación con las personas de mayor poder adquisitivo. Entonces, imagínense que aquí tenemos dos personas. Tenemos a Marcela y a Carla. Eh, Ellas dos son las contribuyentes. Tenemos unos ingresos. Marcela devenga 1.500.000 y Carla devenga 4 millones. Digamos que de estos 1.500.000, Marcela gasta 1.300.000 en mercado, en arriendo, todo lo que tiene que si calculáramos el IVA a este 1.300.000, el IVA al 19%, estaríamos calculando que Marcela está pagando 247.000 pesos. ¿Ok? Pero si miramos a Carla, Carla devenga 4 millones, de esos 4 millones ella solamente se gasta 2 millones y digamos que sobre esos 2 millones le aplicamos el 19% del IVA. Ella paga 380.000. A grandes rasgos aquí decimos, ah, no, pero pues la que más paga es Carla, pero hay que mirar la proporcionalidad. Si tomamos estos 247.000 y los dividimos entre los ingresos de Marcela, vamos a encontrar que estos 247.000 pesos representan el 16.5% de los ingresos de Marcela. El 16%. Mientras que si hacemos el mismo ejercicio con Carla, tomamos los 380.000 y los dividimos entre los 4 millones que está ganando ella, encontramos que su proporcionalidad en relación con el pago de impuestos versus los ingresos son del 9,5%. Entonces, miren lo que paga en total Marcela, que devenga 1,5 millones de pesos frente a lo que paga en total Carla, que devenga 4 millones de pesos. Entonces, esto debería ser al revés, que la persona que más gana pagara 16,5 y la que menos gana, que es Marcela, pague 9,5. Pero en Colombia no pasa eso. Bueno, en Colombia y en muchos países de la región, gracias al IVA, eso no ocurre. A todos se mira por igual. No existe la equidad vertical, no existe la justicia tributaria y mucho menos se tiene en cuenta la capacidad tributaria de las personas. Entonces, pues esto es un tema bien delicado y complejo, pero pues digamos que con este ejemplo es muy diciente frente a la situación que está ocurriendo. Ahora bien, el IVA que se paga, pues digamos que tiene esa característica. Todos pagamos la misma tarifa. El 19%, hay unas excepciones que están con el 5, otras con el 0, pero igual el grueso es el 19%. Entonces, todas las personas, independientemente de lo que ganen, van a tener que asumir esa tarifa. Y eso en realidad, pues no es nada bueno. No es lo más acorde que se debería presentar en una sociedad. Y por el otro lado tenemos lo que es la equidad horizontal. Esa equidad horizontal supone que quienes están en igual situación en términos de capacidad contributiva deben tributar el mismo monto de impuesto. De ahí la importancia de que el impuesto sea personal en el sentido de tomar en cuenta la referida capacidad del contribuyente en su conjunto para lo que es necesario que sea global. Entonces, digamos que todos estos conceptos eh, como es obvio, no se relacionan con las personas jurídicas o con las entidades en general. Pero si la capacidad contributiva se mide exclusivamente en términos de rentas o en términos de capitales, prescindiendo de los restantes aspectos señalados anteriormente para las personas físicas, obviamente que se podría expresar que ello puede llegar a permitir extender el referido concepto a las personas jurídicas, pero de una manera parcial y no exenta de inequidades, si se analiza la unidad económica en su conjunto. Mm, Obviamente, digamos que en esta última posición, pues no estamos, bueno, nos estamos apartando de aquellos elementos que permiten medir la situación personal, ya sea de una persona natural o de una familia, por medio de indicadores económicos cuantificables. Y además, pues, digamos que podría llegar a existir un impuesto que gravara la renta sin tomar en cuenta la situación personal del contribuyente, pero en este caso estaríamos ante un impuesto de carácter real u objetivo en donde la riqueza se considera en forma aislada, prescindiéndose de quien obtiene los beneficios. Entonces, eso es lo que habla acerca de lo que es la equidad vertical y la equidad horizontal. Frente al término de equidad y justicia tributaria,
nos indica que los términos de equidad y justicia son abstractos y en algunos contextos se consideran sinónimos o se trabajan indistintamente. Desde el punto de vista tributario, se comprende que la justicia es aquello que va acorde a la capacidad económica de las personas, donde se debe dar a cada quien lo que le corresponde, es decir, que el impuesto debe ser justo y no excesivo, que responda en la medida de la capacidad del contribuyente. Esto lo dice Fajardo, Santa y Ríos en su publicación del año 2016. Mientras que la equidad corresponde a la imparcialidad para reconocer los derechos de cada individuo, tratando a todas las personas por igual. Y ahora pasamos al último componente o al último de esos principios, que tiene que ver con la famosa capacidad contributiva. ¿Ok? Digamos que existen ciertos indicadores que permiten calificar en términos económicos la situación personal del contribuyente. Y digamos que esos indicadores ponen de manifiesto la capacidad contributiva en las personas naturales. Los más utilizados son básicamente la renta que se obtiene, ¿sí? Y por otro lado, el capital o el patrimonio que se posee. Ahora, reitero, lo ideal, el panorama soñado es, digamos que sería utilizar conjuntamente ambos indicadores, ¿sí? Los cuales, pues digamos que constituyen factores que ponen de manifiesto la realidad financiera y económica de las personas. Ambos indicadores, el de la renta y el capital, muestran una íntima relación. ¿Por qué tienen esa relación? Porque es por medio de la renta que se justifica el patrimonio y es a través del patrimonio que se justifican las rentas. Todo esto, pues digamos que facilita la administración de ese tipo de tributo. Entonces, podemos resumir expresando que la capacidad contributiva significa la capacidad económica que se posee para hacer frente a las obligaciones tributarias, tomando en consideración la situación personal del contribuyente. Digamos que aquí el tema exige determinar esos elementos que son representativos, que se constituyen en indicadores objetivos que deben tomarse en consideración a esos efectos, los cuales además de contener una íntima relación con el hecho imponible del impuesto, permitan también que su cuantificación. ¿Ok? Entonces, digamos que son muchas temáticas eh, lo que hemos visto, pero hay aspectos que inclusive todavía se quedan por fuera. Por ejemplo, aquí en el impuesto de renta, y siguiendo con el tema de la capacidad contributiva, en el impuesto a la renta personal de carácter global, la posición tradicional entiende que dicha capacidad, digamos que está referida a las personas físicas, ya que es en ellas que es posible considerar algunos indicadores entre los cuales se pueden mencionar los relacionados con el ingreso mínimo para subsistir, los gastos médicos y de educación y los gastos necesarios para sostener a las personas que están a cargo. ¿Ok? Eh, por lo tanto, quienes no posean rentas que permitan cubrir estas necesidades no contarían con la capacidad contributiva o con la capacidad de pago que sería necesaria perdón, con la capacidad de pago contributiva o capacidad de pago necesaria establecida por la ley y, por lo tanto, no deberían tributar el impuesto. Digamos que hay quienes, en cambio, tienen ingresos que exceden dichas exigencias. Esas personas poseen una capacidad contributiva suficiente que los obliga a tributar y las diferentes capacidades de pago serán medidas por otro elemento complementario que integra el modelo de impuesto a la renta global y progresivo, que es la progresividad. ¿Ok? Que viene siendo también otro de los principios tributarios, esa progresividad de las tasas. ¿Ok? Mm, digamos que desde el momento que se pretende considerar la situación personal del contribuyente, esto estaría indicando que se atiende a las personas físicas o naturales y por consiguiente se estaría dejando de lado a las entidades. Eh,
ya sean que éstas posean o no una personería jurídica. Sucede que en los tributos, que se caracterizan básicamente por el hecho de que el impuesto se traslada en el precio, también existiría una manifestación económica relacionada con una capacidad contributiva puesta de manifiesto a través del nivel de las adquisiciones y por consiguiente, digamos que habría que orientarla al consumidor final, ya que es ese consumidor final quien se va a ver afectado económicamente. ¿Por qué? Por ese impuesto. ¿Ok? Entonces, todo este tema de justicia, equidad, capacidad tributaria, pues son elementos que, digamos, deberían llevar a fortalecer la estructura tributaria, pero vemos que como país nosotros tenemos una estructura débil, una estructura frágil en todos los aspectos, y eso pues básicamente hace que seamos un país cortoplacista, un país que solamente mira con ojos de 4 años los aspectos tributarios y no se sienta a revisar, a realizar los cambios estructurales que se merecen, empezando por ese estatuto tributario que cada vez es más confuso. Yo creo que dejemos hasta acá. Mm, digamos que todavía nos queda mucho más tema, pero dejémoslo ahí. No sé si de pronto hay alguna inquietud, alguna duda al respecto. Profe, una Dime, consulta. perdona. Buenas noches. Buenas Hola, noches, ¿qué profe. tal? ¿Qué tal, Daniel? Bien, señor. Tengo una consulta. ¿Cómo la CEPAL pudo identificar de que los países tenían que estar en el 2022 con ese porcentaje de Ellos, la ¿qué? economía? Ok, bien, buena pregunta. Digamos que la CEPAL, ¿qué hace? La CEPAL es una entidad a la cual los países le reportan información, ¿sí? Así como Colombia le tiene que reportar información al Banco Mundial, como Colombia le tiene que reportar información a las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud, a todos esos entes multilaterales, Colombia les debe suministrar información. Entonces, ¿qué hace la CEPAL? La CEPAL recopila todos esos datos, los procesa vía mecanismos estadísticos y comienza a hacer proyecciones. Entonces, determina con base en unos métodos estadísticos que de acuerdo al comportamiento de la economía y viendo también datos históricos, puede llegar a proyectar que el crecimiento del país en términos del PIB va a ser del 5.5% o del 5%. ¿Ok? Pero eso básicamente lo hacen con cifras que el mismo gobierno le suministra a esas entidades para que estas entidades hagan ese tipo de análisis. Es más, imagínate, aquí veíamos cómo, por ejemplo, estos países que están en blanco, Bolivia y Paraguay, ellos no suministraron información. Por ende, ¿qué hizo la CEPAL? No sacó información de ellos. O sea, no está en capacidad. ¿Por qué? Porque dejan de suministrar la información. Lo mismo con países centroamericanos. Aquí solamente se contempla México y Panamá. Falta Honduras, Belice, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, pues que son países que están atravesando problemas bien delicados, pero que digamos que al momento de solicitar la información no fue suministrada por ellos. Entonces, básicamente lo que hace la CEPAL es, incluso organismos multilaterales como el BID, por aquí, ay, no, ya lo cerré, eh, como el BID, que hacen análisis también con información que todos los países les suministran, ellos lo que hacen es toman esos datos y los procesan y le generan información que le sirve al país para tener esas métricas y decir, miércoles solo vamos a crecer el 5% y yo, presidente, salí a decir que vamos a crecer entre un 7 y un 8%. ¿Y ahora cómo voy a justificar eso? Y ya estamos a noviembre, imagínense. Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista, a veces les juega a favor, a veces les juega en contra, pero son métricas que les sirve al país para pellizcarse y decir, uy, miércoles, las métricas están saliendo mal, las métricas nos están mostrando datos que en realidad nos indican que vamos por un mal camino. No sé si te di respuesta, Daniel. Sí, sí, señor. Bueno, otra duda que me salió. Eh, eso también, ese porcentaje que consideraría también lo del metro de Bogotá, o sea, también inflaría eso, o tendría Bueno, algo que ver. digamos que el metro de Bogotá está,
digamos que el metro de Bogotá lo paga con recursos de la nación y de la ciudad. Entonces, lo de la nación, digamos que Colombia ya destinó unas partidas para decirle a los constructores del metro, mire, no, yo, país Colombia, voy a aportar el 70% de la construcción del metro en Bogotá. El 30% lo va a pagar la ciudad. Ahora, ¿cómo lo va a pagar la ciudad? Entonces la ciudad, la alcaldesa dice, bueno, entonces mire, yo tengo esta platica, ay, pero es que me toca pagar, dar subsidios porque pues, las personas con la pandemia, entonces me toca ayudar a eso. Tengo también que ayudarla a todo el tema de la educación, porque los niños tienen que volver a los colegios. Entonces comienza a mirar de dónde saca plata y se encuentra con que la plata no le va a alcanzar. Entonces, ¿qué dice? Ok, existe en la legislación un tema denominado vigencias futuras. ¿Esas vigencias futuras qué es? Es una garantía que tiene la ciudad de que va a recaudar tanto dinero en fechas futuras y que con eso piensa pagar esa obra del metro. Entonces los constructores dicen, no, si hay plata, si hay de dónde agarrar, entonces pongámonos a construir el tema. Obviamente el tema del metro pues no es solamente una temática que incluya construir el metro y ponga unos trenes y arranque, no, eso tiene que ir con temas de compra de predios, ¿sí? Eh, y aparte, con esa compra de predios, pues ya empieza uno a ver actos de corrupción. ¿Por qué? Porque en sitios en donde va a concentrarse el metro, pues ahí han sido terrenos que han comprado familias como Peñalosa, familias como todas estas personas que tienen que ver, que son del círculo de Peñalosa, compraron esos espacios. ¿Para qué? Para construir ahí grandes urbanizaciones y de esta manera ellos seguirse haciendo más ricos. ¿Por qué? Porque ¿quién no va a querer vivir cerca al metro que le va a quedar ahí a un paso para poder tomar el transporte y todo ese tipo de cosas? Entonces, digamos que mm, bajo esa perspectiva, están haciendo lo que hizo básicamente Sao Paulo en Brasil. ¿Qué fue? Sao Paulo creó líneas de metro y aparte creó troncales de Transmilenio. ¿Y qué hizo? Alrededor de esas vías creó grandes urbanizaciones para que las personas vivan ahí. Entonces, pues digamos que eso generó mucho desarrollo, pero también generó comodidad para las personas. ¿Por qué? Porque eran menos el tiempo de desplazamiento que tenían que hacer, no como nos ocurre acá en Colombia, en Bogotá específicamente, que para podernos desplazar de un sitio a otro, tenemos que abordar bueno, digamos que un bus particular que lo lleve hasta el sitio, hasta la estación más cercana para abordar el alimentador lo lleva hasta el Transmilenio y de Transmilenio lo lleva a la estación más cercana y de ahí camine como un berraco, ¿sí? Y por la tarde devuélvase y haga la misma rutina. Entonces, ese tipo de situaciones pues no es nada eficiente. Hay que ver en realidad cuál es el impacto del metro. Hasta donde yo tengo entendido, el metro está orientado para que sea el metro quien alimente Transmilenio y no lo que debería hacer, que era que Transmilenio alimentara al metro. Entonces, pues solamente eh, la, la dura realidad es la que nos va a decir cómo está pensado el tema y pues quién es el que tiene verdaderamente la razón. Pero en este momento, todo el tema del metro está pensado pagarlo con vigencias futuras por parte de Bogotá. Y el gobierno, pues obviamente por parte de recursos tributarios, va a hacer ese tipo de aporte. ¿Ok? Listo, sí, señor, muchas gracias. No, a ti, Daniel. Bueno, muchachos, entonces, pues si no es más, les agradezco mucho. Gracias por haber asistido y pues nada, nos vemos en 8 días, ¿les parece? Listo, profe, feliz Gracias, noche. profe, sí, Feliz noche a señor. todos. Bueno, Diana, Norma, Listo, que hasta estés bien. luego. Chao, Daniel, Hasta que estés bien, luego. hombre. Muchas gracias. Gracias, profe. A ti, Miguel, que estés muy bien. Chao, Diego, Olga, Luz, William, Kelly. Cuídense mucho. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, que estén bien.